Momentos estamos ya conectados a través de la plataforma Zoom con el ex candidato presidencial a través del partido Runa, además ex ministro de Cultura, y que ha sido uno de los primeros ministros que tuvo que abandonar la cartera cuando el presidente Castillo hizo una renovación de los cuadros ministeriales. Y me refiero, como ya saben ustedes, a Ciro Gálvez. Doctor Gálvez, ¿qué tal? Buenos días, ¿Qué bienvenido al tal, Estado. Aquiles? Buenos días, Ahora, doctor Gálvez, ¿cuál es su opinión sobre la situación política que estamos atravesando en estos momentos y este periodo de vacancia presidencial que pesa sobre sobre el presidente Pedro Castillo, que se está interponiendo desde el Congreso de la República? Es una coyuntura muy difícil y peligrosa para el Perú porque hay cada vez más fraccionamiento, más polarización, más odio, y también ha influido bastante el terruqueo que los de la extrema derecha hacen a los de la extrema izquierda. Pero todo esto tiene dos aspectos: un aspecto político y un aspecto, digamos, administrativo, policial, de inteligencia, podría decirse. A todo esto se suma la corrupción generalizada. Ahora, el Congreso puede o no puede hacer una vacancia legalmente, constitucionalmente. Sí puede hacerlo, pero habría que ver si tiene o no tiene mayoría. Pero el otro problema es que las autoridades, en este caso la Policía Nacional, las instituciones de inteligencia del Estado, tienen que determinar, señalar con precisión quiénes son los supuestos infiltrados terroristas en el gobierno y determinarlos, porque no se puede tampoco terruquear a tutti limundi. Esto de terruquear y terruquear, le repito, puede traer consecuencias funestas hasta una guerra civil. Y lamentablemente el Estado está mal conducido por los caviares. ¿Ya? Los caviares son aquellos personajes de clase media alta, o también hay de izquierda, que se han acostumbrado a vivir del Estado, gozan de tantas gollerías, ¿no? Altos sueldos, o viajes constantes a todo lado, en avión de primera clase, alojamientos en hoteles 5 estrellas, comida en los mejores restaurantes, y son un grupo que no produce y está desconectado de la realidad nacional. Entonces, todo esto ha creado una situación de mayor desconfianza cada vez, al extremo de que la gente ya no cree eso ni es en desde el la, Congreso eso es ni en el desde la Poder lectura. Ejecutivo, no cree en ninguno, es la verdad de las cosas. Ya, eso es desde la lectura política de lo que está haciendo el Congreso de la República o también las posturas que podría tener el Ejecutivo. Sin embargo, el hecho que, por ejemplo, varias encuestas mencionen que de manera progresiva el respaldo ciudadano va disminuyendo a favor del presidente Pedro Castillo, ¿no tendría que ser también una clara señal de alerta para el jefe de Estado, entendiendo que sus decisiones están también mellando la confianza de la población con su forma de gobierno? Precisamente eso. Nadie ya cree en nadie. Hay cada vez más desconfianza debido a los errores diarios que comete el gobierno. Y esos errores los comete precisamente porque no conoce la realidad. Está de espaldas al pueblo. ¿Y qué necesita para que se ponga a favor del pueblo? Porque, por ejemplo, lo que vemos al jefe de Estado es, en cada presencia que hace al interior del país, lanza un discurso de tribuna como si fuera un candidato presidencial. Y eso encandila mucho más a la población, le arranca aplausos a la gente cuando lanza su discurso. Pero, ¿qué le está faltando para que la gente realmente sienta que el discurso se transforme en realidad? Yo creo que falta señales claras de que hay una decisión clara, objetiva, de luchar contra la corrupción. Y hasta ahora no se ha establecido una política de Estado contra la corrupción. Yo, cuando en los 65 breves días de ministro que fui de Cultura, comencé una lucha frontal contra la corrupción y no tuve el respaldo del gobierno. La otra señal clara tiene que ser su deslinde con el comunismo extremista, con la izquierda extremista, que crea mayor desconfianza
en los sectores peruanos que no son de esa tendencia política. Entonces, tampoco ha hecho un deslinde convincente y existe miedo. Entonces, en este aspecto, la función ya es de la policía y de los servicios de inteligencia que determinen quiénes son realmente los extremistas infiltrados en el gobierno y así evitar los problemas y generalizar las cosas. Pero, doctor Gálvez, ¿necesitas algún trabajo de inteligencia para que veas? Doctor Gálvez, le preguntaba, ¿necesitas algún trabajo de inteligencia para que determines cuáles son tus malas decisiones? La señal es... Por ejemplo, el tema... Sí, le escucho. Por ejemplo, el tema particular de Bruno Pacheco. ¿Necesitas a la policía de inteligencia para que puedas identificar el error que cometiste designando a Bruno Pacheco, el error que cometiste designando a varios ministros cuestionados, como el caso de Gallardo, el caso Barranzuela, por ejemplo, completamente emblemático? ¿Necesitas labor de inteligencia para que tú des una muestra al país de que realmente sabes elegir y sabes gobernar? Yo creo que se necesita mucho tino. Y también hay que tener en cuenta que ese pleito de si lo vacan o no lo vacan es el indicador del conflicto eterno que existe entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, y que nada bueno hace a favor del país. Lamentablemente, ha gobernado el Perú, sea como resiste. Bueno, hay una complicación en la comunicación. Desde hace décadas, desde la época, eso causa mucho daño al país. Habría que hablar claramente cuántas leyes siquiera dio el Congreso hasta ahora. Creo que 14 leyes, es el colmo, y con tanto dinero que ganan los congresistas. Bueno, si hablamos de este Congreso, en realidad estamos hablando de por lo menos unas 5 leyes, es que me estoy excediendo. La última ley que se conoce y que ha sido promulgada por el presidente es el tema del bachillerato automático extendido hasta el 2023. De ahí no se conoce más. Hay muchísimos proyectos de leyes. El Congreso tiene también su función, pero en estos momentos, centrarnos en el jefe de Estado. Más que centrarnos en la vacancia presidencial, yo quisiera escucharle su opinión a usted, que viene también del interior del Perú, sobre la manera como el presidente está conduciendo su gobierno y lo que ha conllevado, por ejemplo, que según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el presidente Castillo ha bajado su aprobación del 28 al 25%, solamente el 25%, y es una encuesta publicada por el Diario de la República que para muchos tiene un sesgo bastante cercano al jefe de Estado. 25% de los peruanos aprueba la gestión del presidente Castillo, por lo menos se estima que el 65% lo desaprueba. Esto ya es preocupante para un gobierno que recientemente ha empezado. Doctor Gálvez. Bueno, hay una complicación. Si en control en interno me confirman cómo vamos con la entrevista en estos momentos para poder precisamente continuar con este diálogo con el ex candidato a la presidencia, Ciro Gálvez. Como le digo, la izquierda también se ha tenido corrupción y otros atributos supuestos de... Así es, una suma de corrupción y de supuesto extremismo comunista, ¿no?, que está polarizando mucho más al país. Ahora, la vacancia puede proceder, pero si es que hay pruebas contundentes. Doctor Gálvez, hay una complicación muy fuerte en la comunicación. Casos de corrupción y de tener una extremismo marxista, ¿no? Entonces, ahí sí, eso no había disculpas, y todos los peruanos apoyan. Eso es un poco fofo, por eso tienen que cumplir sus funciones. Bien, doctor, si me permite, por favor, vamos a intentar mejorar la comunicación porque es harto complicado poder entrevistar de esa forma. No podemos tener esa interacción que necesitamos para que la gente pueda sacar su propia conclusión. Si me confirman en producción, en estos momentos en controles, para retomar la comunicación, o vamos a una pausa. A ver si me confirman, por favor, para continuar con ese diálogo con el doctor Ciro Gálvez, ex candidato a la presidencia por el partido Runa. Bien, doctor Gálvez. Entonces, en esta situación que estamos atravesando los peruanos, ¿cuáles tendrían que ser las principales decisiones que adopte
el presidente Pedro Castillo para que pueda comenzar a generar el desarrollo que tantas veces nos ha prometido? Un problema muy importante es que se ha desconectado de los pueblos indígenas al que yo represento. Lamentablemente, él prefirió tener el apoyo de 5 congresistas de Juntos por el Perú, de la izquierda caviar, y desconectarse de los pueblos indígenas al retirarme a mí del ministerio. Eso es lo que él tendría que reconectarse con los pueblos indígenas, pero para eso él necesita líderes indígenas que hablen su lengua originaria. Entonces se ha caviarizado, se ha pituqueado el Consejo de Ministros y es una de las primeras cosas que tendría que hacer. Otra cosa, ser mucho más Bueno, hay una complicación demasiado fuerte en estos momentos, pero doctor Gálvez. A través de la prensa, de los medios, y eso le está mucho daño a Gálvez. Doctor Gálvez, la verdad que nos quedan muchas preguntas en el tintero para usted y esperamos tener otra próxima comunicación. Le pido las disculpas del caso, entiendo que su señal de internet le está jugando una mala pasada y podemos de repente coordinar para más adelante una nueva entrevista y conocer un poco más su opinión cuando tengamos ya más claras las cosas dentro de nuestro país. Que tenga buen domingo, muchísimas gracias. La señal... Sí, nos está jugando una mala pasada. No se entiende bien. Lamentablemente, ni siquiera internet hay para provincias. Todo está, y por eso el descontexto. Estamos desconectados del Perú. Eso es cierto también. Doctor Gálvez, muchísimas gracias por la paciencia y su comprensión. Que tenga buen domingo. Vamos a la pausa.